Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Estás Viendo y No Ves. Mi nombre es Gustavo Arriaga, terapeuta. Hoy con el invitado, el doctor en psicología, Jesús García López. Hola, doc, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola doctor, bien, gracias, con gusto de estar con usted y las personas que nos acompañan. Me gustaría que platiquemos de la psicología. Hay muchas ramas de la psicología. ¿Por qué surge la psicología, doc? Mire, la palabra psicología viene del término psique, que quiere decir mente. Esto fue inventado ya desde la época de los griegos, 500 años antes de Cristo, y se inició como un estudio de la psique del alma de las personas. Y posteriormente se ha aplicado a lo que es el estudio de la conducta humana, el pensamiento y la conducta humana. La psicología, pues, fue eh, desarrollada desde los griegos con un enfoque un poco filosófico, hasta que posteriormente se transformó en una cura a través de diferentes métodos de las personas que padecían trastornos. Y fue hasta el año de 1850, o sea, hace 170 años, ¿verdad? Eh, que el padre de la psicología actual, la psicología moderna, que es Sigmund Freud, desarrolló una serie de conceptos que le permitieron a la civilización, le permitieron a la gente acercarse a lo que es el estudio de la mente y del comportamiento humano. Y entonces fue que verdaderamente surgió la psicología en sí, ya en la época moderna. Este doctor, Sigmund Freud, el doctor vienés, desarrolló conceptos como, por ejemplo, el subconsciente o inconsciente, que algunos le llaman, en donde él dijo en su época de 1850 que había muchas razones del comportamiento que no eran conscientes. A la gente no se le podía entender solamente por lo que hacía en el momento, sino que había motivaciones, inclusive inconscientes de las personas que ellos no sabían, que a veces se manifestaban en los sueños, pero que no se pueden explicar porque el inconsciente es como un iceberg. Lo que conocemos de las personas, doctor, es una puntita nada más del iceberg. Es nada más lo que la gente nos quiere mostrar o lo que la gente puede mostrar. Esa es la punta del iceberg. Y Ok. abajo de eso, sí, Doc, hay una que le llaman la ventana de Johansson. ¿Es como algo así? eh, es la ventana de Johari, es el Ajá, nombre de Johansson. de Que John. una cosa es la que mostramos, otra cosa es la que somos, otra cosa es desconocida para nosotros mismos. ¿Eso Sí, podría entrar ahí o es algo distinto? totalmente, totalmente entra. Inclusive hay una cuarta parte que es desconocida para otros y desconocida para nosotros. Así Es es. yo le llamo el subconsciente, muchos le llaman el inconsciente. Efectivamente, la ventana de Yoharis se refiere a eso, a que tenemos esa parte del iceberg consciente, que es conocida por otros, conocida por mí, otra parte conocida por mí y no conocida por otros, otra parte conocida por otros, el área de mal aliento, y no conocida por mí, y otra parte que ni es conocida por mí ni conocida por otros. Ese es el inconsciente. Ese fue el gran descubrimiento de Sigmund Freud. En su tiempo, en su época, 1850, la época victoriana, en la que todo era pues lujos, moda, pompa, eh, y la gente se llevaba mucho nada más por lo que veía, por lo que apreciaba. Y Excesos. había excesos, pero con mucha discreción, con muy reservados los excesos. Había una tal represión del comportamiento humano, de la expresión humana, que todo eso se guardaba
adentro de las personas y parecían pues ahí petardos que estaban guardados y de pronto explotaban y era cuando venían las enfermedades, cuando venían los desequilibrios, cuando venían lo inadecuado, ¿verdad? Así ocurrían esos excesos. Y Freud empezó a estudiar precisamente eso. ¿Por qué la gente reprime? Es el concepto fundamental. Reprime sus emociones, sus gustos. Y entonces fue que a través, primeramente, lo empezó a explorar con la hipnosis. En Francia, un médico, Agustín Charcot, empezó a aplicar la hipnosis para conocer el comportamiento humano, hipnotizaba a pacientes en frente de los médicos, les hacía preguntas y me marca que la batería se está agotando. Voy a volver a conectarlo porque lo dejé arriba y entonces, sin embargo, ¿sí me sigue escuchando, Doc? Sí. Entonces, seguimos comunicándonos mientras yo voy a buscar la batería, conectarme la batería. Entonces, este médico francés, Agustín Charcot, a través de su hipnosis, que la manejaban bastante bien, pues descubrió que la gente puede hacer cosas extraordinarias, increíbles, estado hipnótico, el estado de sueño inducido, por así decirlo. Y Freud se fue a París a estudiar a este doctor y aprendió a hipnotizar y desarrolló la hipnosis. Y pensó Freud, Sigmund Freud estudió con Martín Charcot la hipnosis. Y después él regresó a Suiza, a su trabajo, y seguía trabajando con los pacientes a base de hipnosis. Y sí lograba penetrar en la mente humana, en el inconsciente, en el subconsciente de la gente, y lograba darles instrucciones que ayudaban a sanar un síntoma. Pero resulta que al paso del tiempo descubrió que, ok, sanaba el síntoma de ese lugar, pero se desplazaba hacia otro lugar. O sea que la angustia que existía en el inconsciente de la persona se le ordenaba quitarse de un lado, pero después se iba a otro lado. Por ejemplo, se curaba de un brazo que tenía parálisis, pero después se iba al otro brazo que presentaba parálisis. Entonces Freud descubrió que la hipnosis no era suficientemente buena para entrar a la mente humana, pero aprovechó el método de asociación libre, de a través de la plática, a través de la charla, y con la gente bien relajada, que la gente empezó a aflorar cosas de su subconsciente. Y entonces empezó a decir cosas que aparecían en los sueños, por ejemplo. También hizo todo un tratado del estudio de los sueños. Y a través de ese diálogo, muchas veces monólogo, donde la gente decía, estando muy tranquila, muy relajada, en un sillón, en un sofá muy adecuado, le platicaba cosas íntimas, cosas personales, y empezaba a sacar la represión, la gran ansiedad, angustia que tenía en cuanto a sus afectos hacia sus padres, hermanos, en cuanto a sus deseos sexuales, en cuanto a sus traumas, sus golpes de pequeño que había recibido, empezaba a sacar esa información y al sacarla, la gente se curaba, doctor. O sea, ese es el método del psicoanálisis moderno, en donde Freud mismo lo dice, el ello se convierte en yo. O sea, la parte instintiva, la parte emocional, la parte escondida de la personalidad se convierte en algo consciente. Cuando con la ayuda del psicoanalista, del psicólogo, logran sacar esos traumas, esos problemas, esos complejos del inconsciente y los traen a la conciencia. Es cuando la persona cansa. Sí. Una pregunta, ¿qué es lo que descompone al ser humano? ¿Por qué las represiones? O sea, reprimirse, ¿por qué empieza ese quebrarse en la mente?
¿Qué es lo que les activa? ¿Cuáles son los factores por los cuales se empieza uno a llenar de traumas? Muy buena la pregunta, doctor, muy buena, y creo que esto nos lleva al origen de la personalidad humana. Eh, Obviamente las cosas empiezan por el principio de nuestra personalidad. Muchos autores piensan que la educación, la personalidad, inicia a los 6 años, se empieza a formar, a los 3, algunos que dicen que hasta la época del nacimiento. Lo que he descubierto a través de 50 años de investigaciones, porque yo desde que estuve en la preparatoria, cuando llegó un maestro de psicología y nos dijo, un perro tiene alma, desde entonces me dediqué a investigar si un perro tiene alma, si los seres humanos tenemos alma, y he estado investigando psicologías, teorías, que inclusive mi examen profesional fue de general de conocimientos para investigar de todas las materias. Entonces lo que he encontrado, doctor, es de que la personalidad humana, el origen de los conflictos, el origen de los problemas psicológicos, se encuentra desde el momento de la concepción, porque en el momento de la concepción hay la unión de dos seres que van a formar un nuevo ser, y a través de las sensaciones que tiene el ser desde su concepción, que después se va formando la mórula, blástula, gástrula, embrión, afeto, hasta el recién nacido. Pero en todo este tiempo del embarazo, esto es muy importante para las mujeres embarazadas o para cualquiera de nosotros. En el tiempo del embarazo, casi el ser humano recibe una educación afectiva, emocional, no intelectual. La intelectual empieza con el nacimiento, cuando vamos descubriendo cosas ya con la vista, con el tacto, con los sentidos. Pero la educación emocional, que es la más importante, doctor, esa inicia desde el momento de la concepción, porque se unen los dos, no me acuerdo, espermatozoide y óvulo, y después se va a formar el ser. Pero dependiendo de cómo sea este momento en que se juntan, de agradable, de placentero, entonces se va a desarrollar este ser en su parte emocional en una forma placentera, una forma agradable. Y entonces se puede ir construyendo ese nuevo ser, ese nuevo individuo, en un ambiente de placer, en un ambiente de amor, de tranquilidad, de afecto y de cuidado. Eso es lo que necesitamos los seres humanos para que podamos madurar nuestra parte más difícil, que es la parte emocional. La intelectual no, esa con la escuela no la desarrollan, pero la parte emocional tiene mucho que ver con los padres, con la madre, con el desarrollo emocional del ser en ese tiempo de embarazo. Y ya después, obviamente, pues un chico que ha estado cuidado, protegido, con canciones de Brahms y de Beethoven y de Mozart, va a nacer en un ambiente de canciones de Mozart, de Chopin, de tríos mexicanos, pero agradables, amables. Entonces, el ambiente amable que tenía durante el embarazo lo va a tener ahora en sus primeros años de vida. Y así se configura una maduración, se va llevando una maduración que le va a permitir a la persona ser maduro, no intelectualmente, porque eso ya le digo, con la escuela y con los aprendizajes se desarrolla. Y por eso vemos gente muy intelectual, muy inteligente, pero que emocionalmente nos faltó ese ambiente de intrauterino, ¿no? Desde ahí. Mi Y, de, querido, y que, sí, mi sí, querido Doc, perdón que lo interrumpa. ¿Qué cree que el tiempo ha volado? Nos sí, queda casi un minuto. Me sí, gustaría que continuemos este tema tan interesante, pero sí, antes de despedirnos, me gustaría que nos dé su teléfono para quien quiera sí, consultarlo directamente, le marquen a su teléfono. Si puede decírnoslo, por favor. es el celular 55
85 43 82 68. Ok, Doc, muchas gracias. Vamos a hacer otro programa próximamente y aquí estaremos con usted porque está muy interesante el tema. Sí, doctor, con todo gusto. Gracias. Gracias.